Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. Vaya que Baja California ahorita está en la lupa de todos y de todas. Y es que no solamente se trata de la gobernadora del estado, Marina del Pilar, a quien le retiraron su visa junto con su esposo Carlos Torres, quien tiene un cargo honorífico en el gobierno del estado y del ayuntamiento de Tijuana. Eso nos va a centrar el programa del día de hoy, junto con otros dos temas en materia de seguridad. Pero sin duda alguna, lo que se ha llevado, no solamente las 8 columnas de los diarios, los titulares de los noticieros y también los esquemas centrales de los programas de radio y de redes sociales, es la revocación de la visa de la gobernadora y de Carlos Torres. Sí, eso también lo vamos a centrar el día de hoy, pero con otros aspectos que no se han dicho y que los vamos a analizar aquí en este espacio. Ya iniciamos. Gracias por iniciar semana con nosotros. Ya saben que estamos aquí de lunes a jueves en el Lindero Norte, en la Era de los Heras, este espacio de análisis, este espacio que nos permite a usted y a toda una comunidad que hemos hecho y que se ha sumado a estas plataformas, principalmente en YouTube, que es donde se concentra la mayor parte de esta comunidad, pues es la vía para debatir, para cuestionar, para problematizar los temas que ocurren en nuestra región, en esta región fronteriza, que bastante nos da de qué hablar, bastante nos da de qué analizar y que pues la situación no está para hacer algo menos que lo mínimo, debatir, platicar, cuestionar y empezar a tratar de que esto se solucione. Por eso es el periodismo de soluciones al que le apostamos acá en Lindero Norte. Gracias a todo este equipo de producción que desde la capital del estado pues hacemos toda esta línea informativa y que desde temprana hora vamos generando, armando este programa con la dirección de Antonio Heras y que acá nos tiene, acá andamos y no nos vamos. Y bueno, déjeme iniciar con la información y lo primero comentarle de este video que le compartíamos el fin de semana a través de nuestras redes sociales y en nuestra misma plataforma de YouTube. Si usted nos sigue, pues ya lo habrá visto, pero no lo hemos analizado. Y si no nos sigue, le invitamos a que se suscriba tanto en Facebook como en YouTube acá en Lindero Norte, aquí en este espacio, ahí donde está la campanita, píquele y donde dice suscribir también, porque la información le va a llegar de una manera más rápida. Esto le dábamos a conocer el fin de semana por la mañana, el sábado, cuando alrededor de las 5 de la mañana una casa de cambio de nueva cuenta ubicada sobre el Boulevard Lázaro Cárdenas y esta vez en Río Champotón, pues llegó una persona y le aventó gasolina y le prendió fuego. Estas son las imágenes de la cámara de vigilancia de este pequeño centro comercial o plaza comercial, cuando, pues le digo, el pasado sábado en esta casa de cambio de Río Champotón, en plena delegación González Ortega, pues como usted ve, llegó, empieza a amenazar, empieza a amedrentar, rocía gasolina que traía en dos envases e inmediatamente pues saca un encendedor y un cerillo y les prende fuego de una manera pues rápida. Comenzó a prenderse la parte exterior de este inmueble que le digo ubicado sobre Boulevard Lázaro Cárdenas al oriente de Mexicali. Ocurrieron a las 5 de la mañana este espacio que recién acababa de abrir y terminó por afectar la fachada, el vidrio y la investigación, pues bueno, ya la centra la autoridad en torno a un robo y a una amenaza. Nos comentaban en nuestras redes sociales si se trataba de un cobro de piso. Hasta el momento no hay información que nos hable de eso. Lo que sí es que ha sido muy... se ha venido presentando principalmente a finales del año pasado. A finales del año pasado, 2024, en el mes de noviembre y diciembre, se registraron 3 hechos muy similares, cuya persona ya fue detenida, pero 3 hechos similares sobre el mismo Boulevard Lázaro Cárdenas, en ese mismo punto de la zona oriente. Ahí, en uno de los casos, ocurrido el mes de diciembre, terminó por amenazar a una de las empleadas
de las trabajadoras de ahí, de esta casa de cambio. No es la misma, la de hoy, pero sí es una casa de cambio sobre el Boulevard Lázaro Cárdenas, que para quienes no nos vean en el municipio de Mexicali, sean de otras ciudades, pues esta es una de las arterias principales, y no es que la principal de la capital, la que te conecta, incluso una de las vialidades que te conecta de San Luis Río Colorado, bueno, de la carretera San Luis Río Colorado, que es la que te conecta al resto del país, hacia lo que es la carretera hacia Tijuana. Entonces, estamos hablando que te divide a la ciudad de punta a punta, y es ahí en la zona oriente donde se han registrado. Esta es la cuarta en 6 meses. Lo primero se registró a finales de noviembre. Después, en diciembre, hubo 2 hechos que estuvieron en menos de 2 semanas, en menos de una semana más bien. En uno, robaron 300,000 pesos, y en otro robaron 29,000 pesos. En ese, hasta donde sabemos, y si quieres volvemos a poner la imagen nada más para que usted se dé cuenta de la manera en la que llegan, muy similar, porque llegó directamente. Lo que no sabemos acá es qué fue lo que sucedió previamente. Eso ya forma parte de una carpeta de investigación, pero pues sí, inmediatamente Rocío amenazó, incluso trató de tirar el combustible por donde uno mete los billetes, y pues inmediatamente terminó por prenderle fuego. Justamente ahí está el momento, afectando todo lo que es la fachada. Inmediatamente terminaron por cerrar el lugar. Ya la policía municipal llegó e hizo las investigaciones correspondientes. Ahí está este tema. 4 en menos de 6 meses que ocurren en la capital del estado, en una misma zona, contra casas de cambio. Y sabemos también que las casas de cambio ya empezaron a tener problemas con las células del crimen organizado. Y bueno, por otro lado, el día de ayer también le reportábamos sobre este hallazgo por parte de 4 colectivos quienes estuvieron en el municipio de Tecate, ya no en la zona de La Rumorosa, pero sí en otro punto donde han encontrado cadáveres, personas han sido asesinadas, una colonia popular en el municipio de Tecate, una zona agreste, montañosa, de cerros, y ahí en la zona conocida como Nido de los Águilas fueron localizados toda una osamenta. Los restos óseos humanos que se presume son de un hombre que tiene más de 3 años que haber sido, pues puede ser asesinado, aunque eso lo determinará el servicio médico forense, pero sí al menos de que se encontraran en el lugar, tenía 3 años ahí mismo. Estaban ubicados en una especie de fosa clandestina, un lugar donde terminaron por enterrar estos restos óseos. Ahí vemos el operativo en el cual los colectivos terminaron siendo asistidos por una retroexcavadora especial, porque no es una pesada, sino les ayuda mucho para hacer este tipo de labores, los picos, las palas, todo esto que les ayuda a los colectivos para realizar este tipo de búsqueda. Como le decía, esta excavación se hizo en la zona del Nido de los Águilas, y fueron los colectivo de búsqueda de Baja California, Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos de Tecate, Dando Luz y Esperanza para que regresen a casa, y Ayúdanos a encontrar a Liz Puga. Estos 4 colectivos son los que participaron en esta pesquisa, en esta búsqueda de campo. Ya le comentaba que se presume que tiene más de 3 años de enterrado este cadáver, ya convertido en una osamenta. En los restos óseos, como los vemos ya con un avanzado estado de descomposición totalmente, pues ya más de 3 años. Y en el lugar también hallaron un cinturón vaquero y pedazos de un pantalón de mezclilla que pudieran ayudar también a los colectivos a poder y a la fiscalía a poder determinar si guarda relación con una persona que haya sido reportada como desaparecida. Todo esto se logró, de nuevamente le repito, gracias a los colectivos que no cesan en sus búsquedas, ni siquiera los domingos, y cuando son sus días de no laborables, me refiero en los oficios o en la profesión a la que se dediquen madres y padres y familiares de víctimas de desaparición forzada, pues esos días que antes eran de recreación, esos días que antes eran de descanso, esos días que antes eran de pasarlo en familia, hoy lo hacen pero en campo, buscando a sus familiares. Y ahora pues encontraron osamenta. Lo que nos informan es que podrían regresar en los próximos días, porque presumen
que ahí hay más fosas clandestinas. ¿Por qué? Todo esto se debió a una denuncia anónima. Fue como se movilizaron estos colectivos en esta zona del Nido de los Águilas en Tecate. Y bueno, ahora sí, vámonos a meter directamente al tema. Y es que el fin de semana sorprendió a todos. En pleno 10 de mayo, apenas la gobernadora había felicitado a su mamá, a la doctora Marina del Pilar. Carlos Torres había felicitado a su mamá y a su esposa Marina del Pilar Ávila. Apenas lo habíamos hecho esta felicitación. Todos nos encontrábamos festejando a nuestras mamás. Todos nos encontrábamos en una actividad, ya sea laboral, recreativa, cuando a través de redes sociales, de los medios para dar a conocer información más informales, fue que la gobernadora Marina del Pilar y su esposo Carlos Torres, quien es el encargado de los proyectos estratégicos del gobierno del estado, un cargo honorífico por el cual no se le paga, y también vinculado de manera directa con el ayuntamiento de Tijuana, tanto en las actividades de asesorías como también en lo encargado de este tipo de proyectos, pues sorprendió que publicaran que el gobierno de Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos, les retiró la visa. Sí, se las canceló, las revocó, se las quitó, se las canceló. Póngale el verbo que usted quiera. Pero esto es inédito. En los 16 gobernadores y hoy gobernadora que ha tenido Baja California, nunca hubiera ocurrido esto. Nunca. Ha tenido del PRI, del PAN y ahora Morena. Y por eso genera tanta expectativa, por eso genera tanto ruido, porque no solamente se trata de un trámite administrativo, sino también de las implicaciones gubernamentales binacionales que esto conlleva de un trámite administrativo, que puede estar precedido de una investigación, y de eso vamos a comentar ahorita en unos momentos más, cuáles son estas tres posibles líneas de investigación o tres posibles causas o las motivaciones que llevaron a que le retiraran la visa a la gobernadora y a su esposo Carlos Torres. Pero primero sorprende que en una estrategia que así, me imagino que así la diseñaron, Carlos Torres es el primero que presenta su anuncio en donde da a conocer a través de redes sociales pues que le habían retirado la visa. Él primero hace la publicación y horas después hace lo propio la gobernadora Marina del Pilar. Horas después ella decide hacerlo igual a través de Facebook. Ahí tenemos las publicaciones. Yo sé que ya fueron harto difundidas, pero pues bueno, nosotros las publicamos de igual manera. Apenas la acababan de hacer, lo acababan de publicar y así lo dimos a conocer en linderonorte.com y en nuestras redes sociales. Primero Carlos Torres, después Marina del Pilar. Y si usted le da lectura, que ahorita no lo voy a leer, están muy amplias, pero me imagino que ya las escuchó y las leyó por todas partes. Si usted le da esta lectura, prácticamente pareciera que la gobernadora y su esposo nos quieren hacer entender que pues esto es algo así como pues como menor, ¿no? Como parecía más como si se tratase de estas cartas que se escribían antes de parejas o de esposos que uno vivía en Europa y el otro vivía en México, o que vivía en Baja California y el otro en la península de Yucatán o en la Ciudad de México, y que solamente se hablaban por correspondencia, ¿no? O sea, esto era como unas cartas de amor, de solidaridad, de cariño y de una situación ahí que, le digo, está muy sui generis como lo quisieron llevar y lo quisieron abordar a través de estas publicaciones. Y es que aquí lo hemos analizado juntos en esta comunidad. Para nosotros, cuando un funcionario de primer nivel principalmente, pero un representante popular, un gobernante, hace algo privado, es público. Sí. Yo, en lo personal, Antonio Eras y todo el equipo del Lindero Norte, no nos metemos en la vida privada de los funcionarios y de los gobernantes. No nos metemos. Pero hay actos que son privados y que se vuelven públicos, como es cuando son esposos y que la gobernadora invita a Carlos Torres a un cargo honorífico a trabajar en proyectos estratégicos. Esto es público.
Y además, como van llevando su relación, en donde recordará usted que en la boda de Marina del Pilar que se casaran, pues sí, pero se convierte en público a medida que era Carlos Torres, un emanado del Partido de Acción Nacional, y Marina del Pilar de Morena. Pero además es más público cuando Jaime Bonilla Valdés pues da el entonces gobernador del estado, cuando ambos se casan, da el mensaje de apoyo y respaldo a Carlos Torres, que ahorita se odian, pero da el mensaje. Como cuando la gobernadora se embaraza, Carlos Torres se embarazan, y eso es un acto privado, pero se vuelve público cuando deciden tener a su hijo en Estados Unidos en Brawley, cuando ambos pues, son mexicanos y tendrían por un tema de congruencia, por el tema de la salud pública que encabezan y que se pregona y todo, tendrían que haberlo tenido acá. Ahí se vuelve público. Entonces, espero que me haya dado a explicar, porque en política y en el análisis político, pues lo privado también se vuelve público cuando se trata de gobernantes. Y en un tema privado, como lo es un trámite de visa de turista, cuando te lo revocan, cuando te lo cancela el gobierno de Estados Unidos, aun cuando se trata de un trámite administrativo que solamente le confiere a la gobernadora y al gobierno de Estados Unidos, a la agencia de migración, es un acto privado. Pero se vuelve público porque se trata de la gobernadora de Baja California y de una relación binacional que se tiene. Entonces, por eso le digo que este tema de que es un hecho donde Carlos Torres, él mismo anunciaba que solicitó un abogado para poder, como, pues, decirle al consulado, decirle a la agencia de aduanas, a la agencia migratoria de Estados Unidos, pues que le regresen su visa, o cuál fue la motivación para esto. Porque de acuerdo a la información que hay y a la información oficial que se tiene, no se le informó ni a Marina del Pilar ni a Carlos Torres por qué le estaban retirando la visa. E incluso en el retiro de la visa no es como, a ver, dámela y luego te la regreso. O sea, esto no es un blockbuster. Te la retiro, te la rompo y ya no tienes visa. A quien le han quitado la visa por ya sea cruzar cosas que no debe, desde drogas hasta alimentos o frutas, o no hacer caso en estas 7 causas de que te retiren la visa, saben muy bien que en cuanto te la quitan, te la rompen, ¿eh? Le digo, no es, o sea, la CBP, las garitas, la autoridad migratoria estadounidense, no son locker. No es un casillero donde usted deja su visa y ya que se resuelva su tema, le voy a regresar su visa. No, te la quitan y te la rompen. Y ese es un elemento de lo cual tendrá que, aun cuando es un tema privado entre Marina del Pilar y Carlos Torres, porque no los detuvieron, porque es mentira que Carlos Torres ha estado detenido en San Diego, es mentira todos estos señalamientos que las redes sociales ayudan mucho como un elemento de libertad de expresión. Pero cuando se trata también de desinformar, es uno de los elementos más fuertes que han sido utilizados por agencias que se dedican justamente a eso, a desinformar. Y entre ellos hay políticos que lo han dedicado y lo han utilizado para, incluso a través de sus medios de comunicación, como Jaime Bonilla Valdés, desinformar totalmente e inventar. Desde que Ricardo Iván Carpio estaba detenido en el Gabacho, que Ricardo Iván Carpio estaba soltando la sopa y que ya todo el mundo del gobierno del estado le iban a meter a la cárcel, que Carlos Torres estaba en una cárcel detenido y que ya prácticamente le iban a llevar a Nueva York, ¿no? Al lado del Chapo. O sea, una serie de falsedades, fake news e información sin ningún sustento periodístico. Y es aquí donde hago una pausa. Todo el análisis que hacemos acá nos consta por un trabajo periodístico que hacemos todos los días. Nosotros no somos ni porristas, no somos tampoco detractores, ni tampoco somos quienes llevemos la línea informativa para afectar o beneficiar absolutamente a nadie.
ni a un sector político, empresarial, la sociedad en general, ni a la comunidad. Todo lo contrario. Lo que buscamos es informar sin un sesgo hacia usted, que es parte de esta comunidad. Por eso es una especie de círculo informativo, donde hay libertad de expresión y donde usted nos puede opinar lo que usted considere, siempre y cuando no sea un mensaje de odio. Pero la responsabilidad que yo tengo aquí de estar frente a usted es meramente periodística y es formar parte de una comunidad que no le apuesta a las fake news. Por eso hago esta pausa para decirle que lo que estamos diciendo acá es lo que podemos sustentar y es la información que podemos darle a conocer, independientemente si usted, como parte de esta comunidad que es plural, que es heterogénea y que es totalmente diversa en todos los ámbitos, si usted odia o ama a Marina del Pilar y odia o ama a Carlos Torres, o si odia o ama a AMLO, a Sheinbaum y a la 4T. Cuatro situaciones totalmente distintas a las que le acabo de decir. Pero sí, si usted lo que me está viendo y tiene un coraje y dice, gobernadora corrupta, narcogobernador y todos estos elementos que se han hecho saber en redes sociales, es interpretación de usted y acá lo que hacemos, la respetamos como un círculo de libertad de expresión y también como un círculo periodístico al que le apostamos que levantar la voz y cuestionar y problematizar. Pero pues lo que nos corresponde a nosotros es darle todos los elementos que tenemos. Cierro esta pausa para seguir diciéndole que estos errores que tiene, primero la forma en que comunicaron en esta manera a través de sus redes sociales, primero Carlos Torres, después la gobernadora, en donde le juegan a estas cartas de amor y de respaldo y todo, generaron más dudas, generaron más preguntas que respuestas, porque además la información que se tiene hasta el momento es que ya habían sido informados, no ese día 10 de mayo, sino con anterioridad. No ese día fueron informados. Y es ahí, lo supimos de parte de su círculo cercano y en donde sabemos que ya tenían y ya estaban viendo la manera en cómo salir con esa información, porque estaban temerosos de que un medio de comunicación los sacara y ahí sí fuera un escándalo mayor y tuvieran que salir ellos a decir pues que esta situación se había salido de las manos, pero además que es cierto, la gobernadora del estado, Marina del Pilar, en un tema que es privado con el gobierno del estado y en donde el gobierno del estado, por ser la visa de turista, no la visa diplomática o visa de trabajo como gobernante, al ser una visa de turista, no tiene por qué informarle el gobierno de Donald Trump a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. No tiene que informarle. Pero si se trata solamente de un tema administrativo, no tienen por qué informarle. Pero si se tratase de un tema donde hay una cuestión de seguridad, de lavado de dinero o de un acto de corrupción, pues ahí sí tendría que dar a conocer al gobierno de México qué es lo que está sucediendo. O el gobierno de México no le ha informado a la presidenta, o no es ninguna de las anteriores, o algo está sucediendo, pero nadie nos está dando con claridad un norte, y hablo nadie de las autoridades que le corresponden, gobierno gabacho, gobierno mexicano, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué fue lo que dijo el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuando se le cuestionó sobre el tema? Así lo comentó y ahorita lo analizamos. ¿Funciones? No tenemos ninguna notificación del gobierno de los Estados Unidos. Ayer lo supimos por el comunicado que emitió la propia gobernadora y vamos a esperar a recibir la información. No nos vamos a adelantar. ¿No tiene ningún conocimiento sobre si tiene una investigación? Las causas no. Hasta ahora se va a solicitar la información para saber cuáles son las causas de por qué se retira estas visas. Entonces no nos adelantemos, vamos a esperar la información y no fuimos notificados. ¿Existirían otros casos además de la gobernadora de Baja California? No hemos sido notificados de ningún caso y es importante pues que haya la coordinación y la colaboración que siempre ha habido.
Entonces, vamos a esperar la información antes de emitir cualquier comunicación. Vamos a esperar la información de por qué fueron retiradas estas visas. Y todos los artículos estos que han salido de que ya estábamos informados, nada, no estábamos informados. Y el gobierno de los Estados Unidos pues tiene que informar al gobierno de México. Entonces vamos a esperar. ¿Cómo se lee esta acción, Presidenta? Pues vamos a esperar, porque no sabemos cuál es la causa. Ok, Presidenta, gracias. Hay en 2 momentos más que le preguntan a Claudia Sheinbaum sobre el tema. Y la propia presidenta volvió a contestar lo mismo. Incluso en una como que sí iba a soltar más info, decir, bueno, hay otros casos en los que... Y dijo, bueno, no me quiero adelantar. Y otros casos que han pasado, recordará usted como el de Rafael Márquez y Julián Álvarez, que fueron acusados de lavado de dinero al narco y que al final del día la investigación pues, se cayó por parte misma del Departamento del Tesoro y otras agencias de Estados Unidos. Y al final del día no resultaron y fueron un fiasco. También hay que decirlo, no porque el gobierno gabacho, hay mucha gente que le tiene una reconocimiento, como si el gobierno estadounidense no cometieran actos de corrupción, o como si no hicieran malas investigaciones, o como si no se les cayeran los casos. Entonces hay que decirlo también, ¿no? Esta parte hay que entenderla como, bueno, de Estados Unidos no es Dios, por mucho que sean ultra religiosos, no es algo que más que no se equivoquen, sino que no hagan mal las cosas. Entonces, partiendo de ahí también, ¿no? Pero bueno, al final del día, este caso sí es más grave de lo que primero nos quisieron hacer entender la propia gobernadora Marina del Pilar y Carlos Torres en sus comunicados, que ya lo critiqué y para mí estuvo muy pésimamente planteado. Y como se ha tenido que llevar este caso, porque te digo, cada cosa que sale es más preguntas. No terminan por hacernos entender, incluso como cuando la fiscalía te dice es que sigilo de la información, de la investigación, nos tenemos que reservar esto y esto. Aquí nada, ni siquiera eso. Simplemente han decidido callar o han decidido quererle dar vuelta al tema. Y esto no le van a poder dar vuelta. Y es que los vacíos de información o son aprovechados por los grupos opositores al marinismo, a la 4T o a Morena, y con fake news y con este oportunismo político, o por otro lado, pues presta para que la sociedad, la población, genere una desconfianza y una impopularidad hacia su gobernante. Y es por eso que pues le va a afectar a la imagen de la gobernadora. Pero eso a usted y a mí nos tendría que importar nada. La popularidad y la imagen de la gobernadora le debe importar al director de comunicación, a su gente de relaciones públicas, a sus medios afines, a gente que tiene a su alrededor. Ahí le tendría que preocupar. A nosotros no. A nosotros lo que nos importa es el peso que tiene o que podría tener este retiro de las visas en la política pública en Baja California. En 2 elementos importantísimos. Una, hacia el esposo de la gobernadora y otra hacia la misma gobernadora. Que si están relacionados o son por separado, pero es un doble golpe. Porque así decidieron tanto Carlos Torres como Marina del Pilar, llevar su relación de matrimonio y de pareja en temas públicos de gobierno. Y acá está haciéndose una bola más grande, porque no es un solo golpe hacia el marinismo y hacia Morena y hacia el gobierno de Baja California y hacia la entidad. Es un doble, ¿eh? Es doble, porque se trata del esposo y de la gobernadora, ambos que están involucrados en temas de gobierno y en el manejo de recursos públicos en la entidad, aun cuando Carlos Torres no cobra. Entonces, sí debemos de entender que esto sí es grave y que esto, independientemente que no tenemos toda la información y que es demasiado irresponsable que hoy se le pongan calificativos a la gobernadora y que se le achaquen temas de temas jurídicos que aún desconocemos, porque no hay una parte oficial, pero también el gobierno de Estados Unidos no tendría por qué decirnos, oigan, gobierno de Baja California, le estoy investigando a su gobernador, No, tampoco tendría que decirnos. Son las soberanías precisamente que nosotros pedimos que nos respete el gobierno de Estados Unidos,
de que manda gente aquí, hace sus investigaciones y que mete sus narices en temas que le confieren nada más a los mexicanos, pues lo mismo los gabachos, ellos están haciendo sus investigaciones correspondientes, que hasta hoy solamente es un tema administrativo. Pero antes de comentarle cuáles son los tres motivos para la cancelación, los tres posibles motivos para la cancelación de las visas, déjeme comentarle que el posicionamiento que da el Consejo Coordinador Empresarial sale el día de hoy y cuestiona también y habla del tema. Mesurado Octavio Sandoval, y le viene bien que haya sido Octavio Sandoval y no los empresarios de Tijuana, que hubieran hecho un desastre porque todavía están llorando que les hayan retirado los 180 millones de pesos del FIDEM y hubieran juntado una con otra. Pero Octavio Sandoval es más analítico e incluso él ha reconocido al presidente López Obrador y a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y él justamente en su análisis del día de hoy, del Consejo Coordinador Empresarial señala, ojo, que no tendría que ser un doble golpe hacia la gobernadora el tema de Carlos Torres. No lo dice como tal, pero sí así lo leemos entre líneas. Y refiere dos temas muy importantes que vale la pena rescatar. Uno que le cuestionamos y otro que él mismo señala sobre algo preocupante sobre este tema. Pero mesurado incluso, y dice, habrá que esperar, no podemos hacer juicios de valor, no podemos poner adjetivos. Esto le viene mal al Estado. Las implicaciones que esto tiene, no nos hemos dado cuenta que el coraje que se le tiene al marinismo por parte de un sector que cada vez crece más, ojo, y eso es responsabilidad de la gobernadora porque ha minimizado estos señalamientos porque siente la fortaleza del morenismo y siente el arropo y este manto protector que tiene todavía el López Obradorismo. Ha minimizado la gobernadora estos señalamientos, más allá de lo que se vierte en redes, porque le digo, es muy manipulable lo que se vierte en redes, porque se utilizan bots. Pero sí los grupos que no ven bien muchas de las acciones de la gobernadora los ha minimizado la misma mandataria estatal. Pero bueno, ¿no se ha dado cuenta que esto afecta a la gobernabilidad del Estado y a la estabilidad política, que costó mucho retomarla después de gobiernos fallidos del Partido Revolucionario Institucional a finales de los 80s, con la intervención de Carlos Salinas de Gortari y después con el quiquismo hace apenas la década pasada? Veamos qué fue lo que dijo el Consejo Coordinador Empresarial al respecto sobre este tema. Esas situaciones que están en redes sociales que son públicas no fueran ciertas, de veras, verdaderamente lo quisieran, porque las fuentes no oficiales de La Razón, las fuentes no oficiales que son más de 10 públicas, si se confirman sería un retroceso para el gobierno, pero para Baja California estaríamos entrando en esa categoría de estados en los que no debemos estar. De los 5 estados que han tenido muchos problemas, los voy a mencionar: Sinaloa, Michoacán, Colima, Tamaulipas. No podemos estar como esos estados, no podemos estar como estados porque duran una generación para salir de ahí. Se los digo por Michoacán. Michoacán tiene 25 años de un problema de inseguridad, no ha salido. Colima está en la misma situación. Jalisco es intransitable. Jalisco con Colima, con Michoacán, ese espacio. Sinaloa, Tamaulipas. ¿Cuántos años tenemos en Tamaulipas con esa condición? Baja California no puede estar en una condición de esa naturaleza. Si está, se va a hacer público. Quizá el año que viene, en 2 años, en 3 años. No queremos que eso suceda. No quisiera pensar que sí. En el tema del FIDEM, ya lo señalé yo, nosotros no estamos obsesionados con el FIDEM. Si el lo que comentó sobre este tema. Y también habló sobre Carlos Torres. Pero aquí sí es, ojo, que lo que se nos pudiera venir, si no se controla este tema, si no se le pone la debida atención, si no entendemos que aún si se cae la investigación o si no trasciende esto en solamente un acto administrativo de retiro de visa, aún con esto, si no se maneja bien este tema y si no se genera un control político, y no hablo de político de malas prácticas políticas, sino del entorno político que vive en Baja California y se encuentra en estabilidad, con el declive del gobierno de Marina del Pilar porque se está culminando su sexenio, esto nos podemos arrepentir de después no entender que no se pudo controlar ni la seguridad, ni temas de migración, ni temas tampoco que tienen que ver con lo político.
Ahí es donde no estamos analizando ni estamos poniendo bien el análisis de parte de todos los sectores. Hoy lo pone sobre la mesa Octavio Sandoval, se me hizo muy interesante que lo pusiera así, y ante el cuestionamiento que le hace el Lindero Norte sobre todos estos elementos. También dijo lo siguiente, porque comentó sobre el tema de Carlos Torres también. No he visto al esposo de la presidenta de la República diciendo que él inventó el mole. Entonces, ¿por qué utilizar el espacio público para posicionarse? Ahí es un asunto que está claro y ha sido visto en estas condiciones. La relación de un funcionario público con su familia debe de haber la prudente distancia, porque terminan dañando a quien tiene responsabilidades y que tiene obligaciones legales. Entonces siempre debe ser así, no por el bien de él, por el bien de la propia familia. Eso así ha sido siempre. Y en el caso de los posicionamientos de las personas aliadas. Y así lo planteó. Y eso es el posicionamiento del Consejo Coordinador Empresarial. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Una andada de respaldo de morenistas, de personas marinistas ligadas a su gobierno y también de la oposición. Pero antes de comentarle esto, déjeme retomar el por qué consideramos que hay 3 motivos o 3 causas o 3 líneas que pudieran ser posibles que hayan llevado a la cancelación de la visa. La primera, no hay que olvidarnos que tanto la Fiscalía en tiempos de Ricardo Iván Carpio tuvo 2 tropiezos muy duros, que eran 2 personas ligadas a los círculos cercanos de la toma de decisiones de la Fiscalía que fueron sorprendidas cruzando al gabacho con droga. Que no se nos olvide. Y esto, sin duda alguna, generó ruido. No el ruido, de verdad, no quiero que me confunda con lo que hizo, que hoy lo retoma en columnas a nivel nacional, como Riva Palacio, que retoma. Jaime Bonilla Valdés presentó las pruebas en el Senado. No presentó nada. Él traía un tiro político del cual terminó siendo un violentador de género, pero no presentó absolutamente nada. Él lo hacía como una serie de mentiras que ha venido pregonando y que ha venido presentando. Entonces, por eso le digo que hay que tener mucho cuidado con qué información mezclamos y cómo la metemos ahorita en esta crisis que pueda hacer implosión al interior del gobierno del Estado si no se maneja bien esto. Porque van a llegar oportunistas como los bonillistas a querer meter pues mentiras, a tergiversar la realidad y a generar escenarios totalmente nada acordes a lo que realmente está sucediendo, que es donde nos tenemos que concentrar. Pero además de esto, una de las líneas de investigación que tiene el Departamento del Tesoro, que es la primera que le pongo sobre la mesa, tiene que ver con un funcionario, 5 hombres relativamente jóvenes de Mexicali, con empresas pequeñas, pero que servían, de acuerdo a lo que dice la carpeta de investigación del Departamento del Tesoro y del Departamento de Estado, que se encuentra en una corte federal al sur de California, en la zona de San Diego y en Los Ángeles, sobre 2 carpetas de investigación en contra de varias personas que estaban lavándole dinero a los Chapitos en Baja California y donde tenían una conexión estos 5 mexicalenses y que hacían con empresas fachada esta transacción del dinero de lavado para México y en Estados Unidos. Uno de ellos, trabajador de no es de primer nivel, de analista en medidas cautelares, que apenas tenía 2 años de trabajar en el sistema penitenciario y que es pues funcionario del Estado y que apenas en este mismo año pues dejó de presentarse y se encuentra, hasta lo que sabemos, prófugo de la justicia, y que él, de acuerdo a la información que nosotros presentamos, que de manera oficial dio a conocer la investigación en una corte federal, pues son 5 mexicalenses, entre ellos un funcionario
del sistema penitenciario, que goza de autonomía y que tiene su propia gestión de recursos y que sí, es una comisión, pero, ojo, hay relación y vínculo entre estos 5 con varias empresas, con varias personas en un Mexicali que es demasiado chiquito y todos se conocen. Entonces, ojo que también por ahí, este es uno de los motivos que pudieran, o de unos posibles motivos para la revocación de la visa. El tema de la investigación que ya existe de lavado de dinero, no contra la gobernadora, ojo, especifico, ni contra Carlos Torres, ojo, vuelvo a especificar, pero que sí involucran a empresarios de Mexicali, a un funcionario del Estado y en donde pudiera también existir algún tipo de nexo. Esa podría ser una posible. La otra, el tema de seguridad. La seguridad que vive Baja California actualmente, donde en el tema de huachicoleo, lo hemos venido señalando, lo que sucede en La Rumorosa, con esta lucha entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, y no porque hay un laboratorio de fentanilo, como se han querido decir a nivel nacional. De verdad que los columnistas a nivel nacional desconocen tanto Baja California. En sus análisis lo puedes ver, lo puedes observar, y más cuando uno pues aquí trabaja y aquí todos los días estamos analizando los temas. Pero no mezclemos, por eso le digo, no mezclemos toda esta información que sale y que se difunde de manera irresponsable. A lo que ahorita sabemos, y mire que en el hongo hay muchos temas que analizar, desde ingreso de trabajadoras sexuales, desde ingreso de droga, desde los muertes por sobredosis, los suicidios, también suicidios, que no, la realidad es que no son así y que poco se investiga en esto que antes que pregonaban gobiernos de ser una cárcel icónica, bueno, de reconocimiento nacional e internacional, y hoy se ha convertido en un chiste, con asesinatos que se ordenaban desde el interior del hongo. Entonces, sí hay mucho tema que hacer en el hongo, pero esto de juntar los temas, de verdad, no tendría que ser. Pero el tema de la inseguridad, lo que pasa en el Valle de la Trinidad, lo que pasa en Tijuana, en Ensenada, con el huachicoleo de 8 millones de litros de combustible, con lo que ha sucedido en el Valle de Mexicali, con el tema de los rusos, con el tema de esta guerra que viven con los chapitos, la batalla que se vive en cada uno de los rincones de Baja California. Esto puede ser una motivación del gobierno estadounidense de una investigación hacia la política pública que se está haciendo acá y cómo están vinculados corporaciones policíacas y decisiones de gobierno para respaldar algún cártel de la droga. Esta es otra de los posibles motivos para la cancelación de la visa de la gobernadora del estado. Pero si uno voltea a ver, tanto el tema del lavado de dinero como el tema de la inseguridad, pues lo mismo ocurre en Sonora, y lo mismo ocurre en Coahuila, y con gobiernos del PRI, con gobierno de Morena en Sonora, con gobierno de Morena en Tamaulipas, y salvo lo que sucedió con el alcalde de Matamoros, que le retiraron su visa. Entonces estamos hablando de que hay 2 posibles motivos para revocarle la visa. Tema de lavado de dinero, como ya le decía, una investigación abierta que tienen con empresarios de Mexicali que pueden estar ligados al círculo o hacia el gobierno del estado, que sí está ligado uno de ellos porque era trabajador. Tema de inseguridad y los vínculos que tienen los grupos del crimen organizado con corporaciones policíacas, con las políticas fallidas y las mesas de seguridad, en donde estarían involucrados los 3 órdenes de gobierno, no solamente la gobernadora Marina del Pilar como la que preside esta mesa. Eso es por una parte. Y el otro, que ha generado mucho morbo desde que sucedió y desde que se le cuestionó a la gobernadora en aquella mañanera que fue en Mexicali, y ahí estuve presente, sobre dónde iba a parir a su hijo, Diego José. Y ella dijo claramente que como su hija Marina, pues era ciudadana americana y había nacido en Brawley, pues también su hijo iba a gozar del mismo beneficio. Algo que el presidente Donald Trump ha cuestionado y ha puesto como una política pues para revocar visas y para también hacer situaciones muy cuestionables para lo que él llamó como un turismo de parto. Algo que hizo la gobernadora, una decisión privada de tener a tus hijos, de vivir tu maternidad, pues la volvió pública al tenerlo en Estados Unidos. Algo que sí pues es muy cuestionable.
¿no? Que es que entre la sociedad fronteriza para muchos se ve bien y es parte de darle a tus hijos. Para mí ideológicamente está mal y como política de gobierno, siendo la representante de un estado, está pésimo. Pero bueno, eso le digo, podría ser también una motivación. Como le digo, son 3, pero hay más aristas que tampoco alcanzamos a ver porque no nos queda claro realmente mucho del por qué se le retiró la visa, se le canceló. Hay 7 causas y en una de ellas está el tema de la seguridad, pero también de forma arbitraria, el gobierno de Estados Unidos, si estás bajo investigación, te puede revocar la visa. Ya ha sucedido. Nunca había sucedido con un gobernante en turno, porque a Jorge Han Rong en 2009 le retiraron su visa, pero nunca a un gobernante en turno. Y ojo, que pueden ser que no solamente se trate de Marina del Pilar y Carlos Torres. Hay funcionarios del gobierno del estado que también pudieran, porque están involucrados, porque si solamente fuera Carlos Torres, pues ahí inmediatamente la gobernadora tendría que decirle, Carlos, retírate de tu cargo honorífico y déjanos la chamba acá. Pero es Carlos Torres y la gobernadora. Y no es que sean porque son esposos, sino porque realmente hay un vínculo de gobierno y de las actividades que ellos mismos han hecho públicas. Hay mucha incertidumbre en eso. Y de eso nos habla Antonio Eras, justamente, quien en su editorial nos da también un norte, pues, de qué es lo que está sucediendo, porque nos queda mucha incertidumbre. Escuchamos. Lo único cierto fue la incertidumbre. Durante el fin de semana, Baja California vivió la incertidumbre ante el anuncio que dio la propia gobernadora Marina del Pilar y su esposo Carlos Torres de que le había sido revocada la visa de turista por el gobierno de Estados Unidos. A partir de ahí, se vino toda una marejada de especulaciones desde los sótanos del poder, de los entretelones de la política, que decían tener la razón de por qué había surgido esta medida consular por parte de la administración de Trump. Fueron explicaciones, que si eran investigaciones, que si eran análisis y que si ya habían descubierto, incluso hasta un laboratorio de fentanilo en el penal del Hongo, y después ya también se dieron de situaciones como que esta revocación de la visa se entretejía en la relación tan ríspida y compleja con la que vive México y Estados Unidos. El caso es que la gran situación, el gran problema es que no sabemos más que el gobierno de Estados Unidos, bien a bien, por qué se les revocó la visa a Marina del Pilar y a Carlos Torres. La presidenta Sheinbaum, en un dejo de tranquilidad, sostuvo que esperaría que el gobierno de Estados Unidos diera a conocer las razones. Así que mientras son peras y son manzanas, aquí seguimos y le seguimos dando, porque uno se pregunta y se dice, ¿por qué? ¿Por qué se dan ese tipo de cosas? Y la verdad, lo único cierto fue y seguirá siendo la incertidumbre. Es la incertidumbre que nos queda. Y más aún después de la declaración que da la gobernadora Marina del Pilar, que el día de hoy, alrededor de las 4 de la tarde, bueno, fue alrededor de las 2 de la tarde, cuando hace una convocatoria a medios de comunicación, incluso lo venden como mañanera, ¿eh? O sea, dan a conocer a través de los canales de la propia gobernadora, hablo de los canales de comunicación que tiene con los medios de prensa, da a conocer que hay una conferencia informativa, sí, perdón, no mañanera, donde pues a las 4 de la tarde del día de hoy iba a dar un posicionamiento a la mandataria estatal. Uno esperaba y se antojaba a que hubiera preguntas, a que hubiera más respuestas por parte de la gobernadora de tantas interrogantes que tenemos, no solamente como medios de comunicación, sino la sociedad en general. Pero bueno, ¿qué le parece si escuchamos qué fue lo que dijo la gobernadora sobre que le quitaron la visa a ella y a su esposo? Veamos. He sido incluida en una medida consular
y por ello hoy no cuento con mi visa para ingresar a los Estados Unidos. Pero eso no me define, porque no me define lo que tengo, ni los permisos que me otorguen o me retiren. Me definen mis valores, mis convicciones y el propósito que he abrazado desde que decidí dedicar mi vida al servicio público. Que el Departamento de Estado de los Estados Unidos haya cancelado mi visa no significa que yo haya cometido algo malo. Es una decisión administrativa, no una acusación. No hay delito, no hay una falta. No se ha comunicado la causa de esta medida y cualquiera que sea la razón, estoy tranquila y con la conciencia limpia de que todo se aclarará. Y sin embargo, algunos han querido convertir esta situación en un arma política. Desde el día de ayer he recibido el respaldo más noble y profundo que puede tener quien trabaja con el corazón por delante. Mis más profundas gracias a las y a los ciudadanos que me han hecho llegar sus muestras de cariño, que me han hecho llegar su solidaridad con sus mensajes. Quiero también decir que respeto profundamente la soberanía del gobierno de los Estados Unidos y reconozco su facultad administrativa. Sé que la verdad y el tiempo pondrán las cosas en su lugar. Aquí parece que la violencia de género es normal, pero se equivocan. Se equivocan quienes detrás de un micrófono, una cámara o del anonimato que permiten las redes sociales, me señalan sin pruebas, sin verdad y sin límites. Y lo más incongruente, son ellos quienes ya vendieron su integridad y su dignidad por dinero, por avaricia o por odio. No tienen calidad moral para señalar a nadie. Yo, en cambio, sigo con la frente en alto, con las manos limpias y con el corazón en su lugar. A quienes insisten, les hablo de frente. No hay delito, no hay falta, no hay nada que perseguir. Solo la desesperación de quienes no entienden que servir también es resistir. Seguiremos adelante, porque la dignidad no se cancela y el amor al pueblo no entiende de visas ni se mide por fronteras. Seguiremos adelante, siempre en correspondencia a los principios de la Cuarta Transformación. Nuestros principios que nos guían a no mentir, a no robar y a no traicionar al pueblo. Luego de esta aclaración, doy por cerrado este tema para seguir con la amplia agenda gubernamental que requiere de una total atención de nuestra parte para llevar bienestar y seguridad a cada rincón de Baja California. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Gracias, compañeros, muy amables medios de comunicación. Agradable. Muchas gracias. Es todo lo que puedo decirles. Gracias, compañeros. Es todo lo que puedo decir, cerró. Y dijo la gobernadora, ya no hablaré más del tema. Porque es un tema espinoso. Sí tendría que hablar más del tema. No digo que todos los días, pero sí tendría, en cuanto se le cuestione y quede... Porque, bueno, a ver, entendamos una cosa. La presidenta Claudia Sheinbaum dice, yo no tengo información. Yo me enteré por la misma gobernadora en su publicación, algo que dudo mucho, pero bueno, al final es la versión de la presidenta del país. Y bueno, dudo mucho no porque el gobierno que ya le haya informado, sino porque la misma gobernadora tuvo que haberle dicho, oiga, presidenta, ¿sabe qué? Me acaban de revocar la visa. Versiones periodísticas confiables señalan que hace 2 semanas y señalan que el propio Carlos Torres, a él sí fue al querer cruzar en una garita por Tijuana, que le retiraron la visa y se la rompieron. Y le dijeron, regrese a su casa porque pues aquí no lo podemos detener, no tiene ningún delito aquí con nosotros y pues váyase a su casa, pero le retiramos su visa. Y no le informaron por qué. A la gobernadora, a través del consulado, en una reunión que justamente pues se acaba de tener, creo que ya habíamos pasado la foto, a ver si la podemos pasar de nuevo acá nuestro productor, la foto de la gobernadora con el cónsul, nombre y además también la reunión que tuvo en el Tianguis Turístico, justamente esa fotografía. Esto fue la semana pasada.
Esto fue 2 días antes fue el 8 de mayo, pues, 2 días antes de que la gobernadora emitiera la publicación. Y donde ya sabía la gobernadora que ya le habían retirado la visa. Por eso le digo, la revocación de la visa no fue el sábado. Ya sabían con anterioridad. Se toman esta fotografía y sin duda alguna, porque esta reunión fue en Tijuana, se reúnen en territorio mexicano con el embajador de Estados Unidos en Tijuana. Entonces, sí sabían y habrían hablado de ese tema. Y entonces, si bien es cierto, el embajador puede haber dicho, a ver, espérame, la investigación yo no la estoy llevando. Porque lo que hace el Departamento de Estado es partir de una solicitud de agencias, de FBI y todas estas que conllevan temas de seguridad, para también revocar la visa. Ojo. Entonces, como dice Antonio Heras, estamos en un tierro tan pantanoso porque hay demasiada incertidumbre y donde tendría, por el bien de Baja California, porque no es un tema privado de la gobernadora con la agencia de migración de Gabacha, no es un tema privado, se convierte en público por todo lo que conlleva este tema en un territorio como Baja California. Quizás si le hubieran revocado la visa al gobernador de Chiapas, pues no hubiera tenido tanto impacto como el que tiene en esta frontera. Más aún cuando la gobernadora gusta no solamente de hacer actividades binacionales como el tianguis turístico, que promovió mucho ella, junto con el gobierno del estado, la Secretaría de Turismo, que justamente fue a finales del mes de abril, es decir, ese día sí tuvo que haber tenido visa o le cedieron un permiso especial para hacer labores pues de promoción turística, que ahí tenemos igual la imagen de promoción turística en el tianguis turístico que fue de San Diego y Tijuana. Justamente esa imagen en la que se hizo acompañar de la secretaria de Turismo. Por ejemplo, ahí no está Carlos Torres. Está el alcalde Ismael Burgueño, está el secretario de Turismo, la secretaria de Turismo Federal, están representantes del gobierno estadounidense, bueno, del área de turismo de California, pero hay más funcionarios mexicanos que gabachos, ¿eh? La alcaldesa Rosarito, el subsecretario de Turismo Federal, y bueno, esto se llevó a cabo a finales del mes de abril. Entonces, ¿cómo fue que estuvo ahí? Si con un permiso especial, ¿qué fue lo que sucedió? Si solamente se trata de una cuestión, pues de que, le decía, de 3 posibles motivaciones para retirar la visa. Algo, le digo, muchas cosas no nos están diciendo. De plano, la gobernadora sí no sabe, no tiene ni idea de lo que se viene, o ya tiene conocimiento de algo y pudiera no estarnoslo diciendo, pero está demasiado pantanoso esto. Y vuelvo al principio. Esto nos confiere a todos, porque no solamente es un trámite administrativo de una visa, es lo que te representa la gobernabilidad y la política, que la estabilidad política en un país como el nuestro, donde estamos batallando por temas económicos, temas de crisis, de inflación, de inseguridad, lo que más nos afianzamos es a tener una estabilidad política de nuestras instituciones, de nuestros gobiernos, por los cuales nosotros los elegimos. Todavía la tenemos, no estoy diciendo que la hayamos perdido, pero esto está minando para que quizá en 2 años, para que lo que veamos en las próximas semanas se nos complique por demás. Por eso tendrá que dar explicaciones de qué es lo que está sucediendo. Y el gobierno de Estados Unidos, pues ellos manejan sus tiempos, es su soberanía. Ahí ellos no le podemos decir, hey, Trump, o DEA, o Departamento del Tesoro, Departamento de Estado, hey, ya dinos porque nos tienes con unas ansias. No, ellos tienen sus tiempos y es su soberanía. Acá tenemos que arreglar nuestros propios problemas. Y esto está convertido en un problema. Y esto es donde tenemos que enderezar y arreglarlo. Sí, una postura entendible del marinismo que le respaldó y que se volcó. Vimos diputados locales, federales, a excepción de la diputada Bajalina Moreno, que vimos que ella no quiso firmar nada. Vimos al Senado que se pronunció en algo muy político al estilo de ellos, totalmente fuera de lugar y espantoso el comunicado de prensa que emitieron. Pero sí vimos, por ejemplo, ya lo tenemos, a ver si lo puedes poner, del Senado. Ese no está firmado por Julieta Ramírez, ojo, y en sus redes sociales tan activa que es la senadora megamarinista, que no sabemos si ya rompió o qué pasó, pero megamarinista como Julieta Ramírez, pues no se sumó a este respaldo que se le hizo.
Esto sí preocupante. Tampoco Netza Jauregui hizo lo vimos ahorita en la conferencia, ahí estaba en primera fila, pero no salieron todos a respaldar a la gobernadora. Esto le digo, es un mensaje político, pero es político para la gobernadora. No es un tema político para darnos tranquilidad a nosotros. Es para la gobernadora. Ese es como su cerco, hacen un cerco mediático, como lo fue hoy este pronunciamiento, en donde pues lo manejó bien en el aspecto, el director de comunicación del Estado, Romandía, que Jesús López Romandía, que pues dice, a ver, no más preguntas, no, nada, vámonos. No, ese cerco mediático lo hace su gente, es para ella. Como el respaldo de diputados, de senadores, de todo el mundo y su mamá, marinistas son para ella. Lo que yo refiero es la estabilidad política que nos tiene que dar, algo en lo cual están haciendo demasiado ruido. Tiene razón la gobernadora en algo. Están utilizando esto también ante la falta de acciones contundentes o de una manera de ser política de grupos opositores, tanto que son partidos políticos como otros que no necesariamente participan en las elecciones, pues de hacer mella también y de generar una nube de desinformación. Entonces, acá tendremos que ponernos serios, que al mismo tiempo que nos pongamos serios, es exigir información clara a las autoridades correspondientes, en este caso la gobernadora, que tendrá que responder ante los cuestionamientos cuando se le hagan de qué es lo que está sucediendo con ese tema. Pero no podemos caer en descalificativos sin tener absolutamente nada aquí en la mano, nada tangible. Porque si no, entonces imagínense, podríamos hacerlo de Kiko, de Osuna, de Bonilla, de toda una serie de elementos de políticos y políticas que han sido un fiasco en la manera de gobernar, pero que ya empecemos con acusaciones de ese tipo y que sí, yo sé lo que me va a decir, eso lo hizo Morena en su momento, eso Morena, le hizo mella, hizo leña al árbol caído, sí, y así se manejan los partidos políticos, pero aquí yo estoy cuestionando totalmente que nosotros nos involucremos como parte de una sociedad en ese mismo ring, en esos mismos descalificativos, así, sin tener ningún elemento, vámonos todos. Ahorita, en este momento tan pantanoso, sí, exigir cuentas claras. Tenemos el posicionamiento también, ya para cerrar, de lo que hicieron los diputados de oposición. Que se mostraron como de oposición, vaya. Bueno, Eva María Vázquez lo ha venido haciendo, ella desde tribuna y lo ha venido haciendo de manera constante. Ahí tenemos la publicación que hace a través de sus redes sociales y sin duda alguna exige, dice, si un gobierno extranjero toma una medida de este calibre contra una figura, el pueblo de Baja California y todo México merece explicaciones inmediatas, claro. Dice, como representante popular exijo una explicación contundente sobre esto y las implicaciones al respecto, sin duda alguna, y no se puede minimizar, más aún cuando la gobernadora Marina Pilar es presidenta de la CONAGO, de esta Confederación Nacional de Gobernadores. Entonces, en efecto, estos posicionamientos nos vienen bien. Es parte de la democracia, es parte de la política de altura que tenemos que estar manejando. El Partido de Acción Nacional el día de hoy sale a conferencia de prensa y medio deslucida, porque bueno, fueron muchas interpretaciones, muchos temas que meten, falta que articulen bien ahí sus mensajes, pero al final del día, pues hacen su posicionamiento, le digo, el día de hoy en Ciudad de Tijuana, no generó el impacto que debiera, porque le digo, está muy desarticulado ahí la manera en cómo llevan su narrativa. Pero también Dailín García hace un posicionamiento, claro que como parte de la dirigencia de Movimiento Ciudadano y como la representante de este partido político en el Congreso local, y donde dice, es grave lo que ocurre, a toda costa se debe cuidar la estabilidad de nuestras instituciones y que no entorpezca la imagen de Baja California. No, reitero, concuerdo con las instituciones, la imagen no nos importa, eso de la imagen que le da Baja California y la competitividad, dejémonos de cosas. Si hay nuestra relación con nuestro aliado Estados Unidos, no, tampoco. O sea, sí hay una alianza comercial y binacional, pero que le conviene a Estados Unidos tenerla, que nos quede claro. A ellos les conviene más tenerlo acá, ¿no? Lo que sí concuerdo con la diputada dice que no se genere ninguna crisis e incertidumbre de seguridad para nuestro estado, sin duda alguna. Eso es lo que tenemos que estar pregonando. Pero de nuevo, no juntemos todo en una misma bolsa. Vayámosle exigiendo que nos den más cuentas claras de esto. No lo minimicemos como simplemente un acto administrativo hasta que lo confirmen como tal el gobierno de Estados Unidos, pero tampoco lo llevemos al territorio donde ya todo esto es un narcoestado, todo esto ya se fue a la fregada, ya no sirve nada, maldito Morena, disfruten lo votado. No. Metámonos con seriedad al debate y esto debe estar en la mesa de todas y de todos, pero con información clara.
sin adjetivos, sin generar darle más elementos a las fake news y a la desinformación. Por eso acá lo que presentamos es con lo que iniciamos, lo que podemos comprobar y la información que tenemos al respecto. Y le aseguro, en nuestro reporteo de todos los días, en el intercambio de información que tenemos mucho más que lo que pudiera tener un facebookero o uno de los críticos del marinismo que al final del día pues solamente quieren hacer mofa y hacer reír. Acá pongámonos serios y esto es lo que tenemos que demandarle al gobierno de Estados Unidos. Claridad, transparencia, rendición de cuentas en un hecho sin precedentes como que le hayan revocado la visa y en un tema donde pues que no tenga que afectar. Algo con lo que cierro es que lo que hemos venido planteando y se lo dijimos en su momento a gobiernos de Morena, Bonilla y ahora Marina del Pilar. Había una necesidad totalmente infundada de generar y de hacer nuestras políticas públicas en beneficio de quienes viven en Estados Unidos, de los mexicoamericanos que viven allá, que sí son paisanos y que sin duda alguna es el reconocimiento. Pero hoy Marina del Pilar se enfrenta a la realidad de miles, incluso me atrevo a decir más de 1 millón, millones, pues, de baja californianos que no cuentan con visa, Hoy Marina del Pilar se mete a esa realidad donde pues no tiene visa y donde la vida sigue y donde el trabajo de todos los días de sacar adelante todos y de vivir incluso las vacaciones sin ir a eventos de playoffs de la NFL, de vacaciones a Disney o de hacer actividades en el gabacho, que está libre de hacerlo en su tiempo privado, pero que hoy se mete a la realidad de vivir solamente en nuestro país y en los demás países del mundo, pero principalmente en nuestro país. Así que hoy Marina vive esa realidad. Y esto conlleva a un análisis interior del gobierno de cómo se van a reagrupar. Hoy los vimos haciendo frente y bien por el posicionamiento en donde dejan claro que van a seguir trabajando y que esto no les va a entorpecer en su actividad gubernamental, porque eso tendría que ser justamente una de las motivaciones para enderezar mucho de la inseguridad que vivimos y mucho de las políticas fallidas que se tienen. Pero ahora enfrentando una losa tremenda que es estar a nivel nacional bajo la lupa de todas y de todos, incluida de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de por qué diablos te quitaron la visa. Vaya manera de llevar su 4º año de gobierno, vaya manera de complicarse y vaya manera de enfrentar el reto más grande que tendrá el marinismo y el reto más grande que tendrá Morena en Baja California. No fue la oposición que los mantuvo ahí. Ahora es el gobierno de Estados Unidos que pone esta losa y ya veremos de qué manera, si la pueden sacar o no. Pero hagámoslo con la información debida y con la claridad misma. Y por eso nosotros acá en este espacio abrimos el debate y lo ponemos sobre su mesa. Nos despedimos. Gracias por acá estar con nosotros. Nos vemos el día de mañana en punto de las 8 de la noche. Ya sabe, acá en Lindero Norte. Usted está informado, pero tiene la última palabra. Trabajo aquí porque quiero la mejor ciudad. Porque mis hijos y tus hijos también son Mexicali. Gobierno de Mexicali, uniendo esfuerzos.